Bienvenidos, queridos amigos, una vez más aquí a su clase de Filosofía Védica Vaishnava. Hoy día vamos a dar inicio a el estudio analítico de los Upanishad, el Sri Upanishad. Vamos a hablar acerca de qué viene a ser los Upanishad, la importancia de entender acerca de la verdad absoluta, ya que los Upanishad tienen que ver justamente con eso, con saber acerca de la realidad. Entonces, el Sri Upanishad, que está comprendido dentro de los Upanishad, es un libro que consta de 18 versos o sloka, y a través de estos versos nos va a ir acercando a la comprensión de la verdad absoluta. Hemos terminado no hace mucho de el estudio analítico del Upadeshamrita, el néctar de la instrucción. Y esto es como seguir en ese mismo camino, en esa misma escalera, tratando de subir peldaños, ya que en el néctar de la instrucción te enseña a cómo poder ser elegible para que tú puedas ser parte del séquito del Señor Supremo, para que puedas ser un instrumento de ese amor divino. Pero en los Upanishad, y especialmente en el Sri Upanishad, a través de estos 18 versos, el Señor Supremo se muestra tal como es. Erich Fromm, en su libro de El arte de amar, él dice que uno no puede amar en utopía, que uno no puede inventarse o imaginarse a algo o a alguien y depositar su amor, y que en ese amar sea constante, se sostenga en el tiempo. Quizás a través de un romanticismo, de un idealismo, de una ilusión, puedas llegar a tratar de enfocarte y direccionar tu deseo de amar en ese objeto, en ese objetivo, en esa persona. Pero cuando no tengas una respuesta real, entonces eso poco a poco se va a ir diluyendo. Por eso se dice de que no puedes sostenerlo en el tiempo. Pero el alma espiritual, por ser eterna, Sat, sí, por tener el conocimiento en pleno, y especialmente es Ananda, tiene bienaventuranza en plenitud. Entonces tu búsqueda siempre va a estar enfocado hacia esa dirección. Por lo tanto, si tú estás entregando tu amor, tú estás tratando de conectarte en amor hacia algo que no es real, entonces poco a poco te vas a ir desilusionando. Tu motivación inicial, porque tenemos esa parte en esencia en el alma espiritual. Nosotros somos almas espirituales, por lo tanto, tenemos esa parte esencia. Entonces vamos a buscar eso, sí o sí. Y vamos a tratar de conectarnos de alguna manera con eso que nuestra alma espiritual mismo nos está empujando a seguir. Entonces, cuando a veces uno dice, no tienes que adorar imágenes o ídolos. Sí, claro. No, la idolatría en conciencia de Krishna o a través del Gaudiya Vaishnavismo no existe. Existe la adoración, ara, el atar
el atarte, buscar atarte a través de una conexión, una sambandha, a través de una relación con lo supremo. Entonces el Archa Vigraha, la deidad, no es parte de una imaginación, hay una descripción de alguien que te dice, es así, se va a tener que hacer así. Entonces, por eso que existe todo un formato, por eso el mismo Señor Supremo inspira a estas grandes personalidades a entregarnos las bases por la cual nos vamos a ir poco a poco cultivando esa semilla, esa villa, ¿no? Esa villa del servicio devocional se va a ir regando en oración, en tapa, en dana, yagya, ¿no? En austeridades, en caridades y en sacrificios. Entonces, por eso que los Upanishad ya nos hablan acerca de esa realidad. Entonces, acompáñenme a descubrir este maravilloso mundo de la conexión que se debe tener de corazón a corazón, aprendiendo a apreciar, a valorar y a practicar en la conexión con la verdad absoluta. Vamos a recitar los mantras, como siempre, en agradecimiento y para poder tener la fortaleza, la fuerza, el discernimiento y las palabras adecuadas para poder llegar a sus corazones y de esa manera también yo poder cumplir con el servicio que mis maestros espirituales me han encomendado. Onayanti Mirandasyan Janan Janan Chalatkaya Chakso Militan Jantasmai Sri Gurave Namaha. Namahom Vishnu Padaya Gora Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vishra Goswami Maharaj Siddhinamine. Namahom Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Sadhu Maharaj Siddhinamine. Namahom Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Siddhinamine. Namaste Saraswati Devi Gaurvani Prasharine. Nirvisecha Sunjavadi Panchatya de Chatarine. Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagat Pate Gopesha Gopita Kanta Radka Kanta Namastute. Om Gam Gana Patayena Maha, Om Brikas Patayena Maha, Om Parachar Munina Maha, Om Brigumuni Maha, Om Mahalak Bayena Maha, Om Hanuman Patayena Maha, Om Saravatiyayna Maha. Brinda Yai Tulsi Devi Priya Yai Keshavasha Krishna Bhakti Pratidevi Satyavatya Namana Maha. Manchakal Patarubya Sha Kripa Sindhu Vae Vasha Patitanampa Vanevyo Vainavyo Namona Maha. Om Trayamba Kantik Yama Jesu Gantim Pustivardanan. Urvaru Kamivandanam Rutyor Mukshiya Amamrita. Namo Maha Vadandaya Krishna Prem Pradayate Krishna Ya Krishna Chaitanya Namegora Krishna Maha. Namo Brahmanja Devaya Gora Manakitaya Cha Yagaditaya Krishnaya Govindaya Namo Namaha. Om Mantra Tratanta Tras Chidran de Chakalarta Vastutaka Sarvakaroti Nichiran Anu Sankirtanantava. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Devantaraya Amrit Kalash Astaya Sarvavaya Minasanai Trilokyana Taya Shri Maha Vishnave Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Vasati Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Hare. Sri Drishinka Jai Drishinka Jai Jai Drishinka Pranadecha Jai Padma Mukha Padma Bringa. Om Shanti Shanti Shanti. Jai Shri Radhe 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 Shyam. Govinda Gopala. Muchas gracias amigos, muchas gracias por estar aquí, presentes. Entonces, vamos a dar inicio a este bonito estudio analítico acerca de la verdad absoluta. Primero tenemos que
para entender qué significa Upanishad. ¿Sí? Como le mencionaba, el Sri Upanishad consta de 18 eslocas. Consta de 18 eslocas. Este libro. Pero los Upanishad en sí son libros que nos van a hablar acerca de la verdad absoluta. ¿Qué significa Upanishad? ¿Qué significa Upanishad? ¿Ya, papito? Sí. ¿Qué significa Upanishad? Los Upanishad viene la palabra sánscrita upa. Upa significa a los pies. Shat significa sentado. Entonces, ya en esta descripción nos dice de que uno tiene que estar sentado a los pies de ¿quién? De el maestro espiritual. ¿No? Uno tiene que estar sentado a los pies del maestro espiritual. Entonces, por eso, uno comienza todas las actividades, todo sadhaka, todo practicante espiritual o todas las personas que desean acercarse a la verdad absoluta, tienen que en el corazón anidar ese deseo de querer encontrar a un maestro espiritual, a un guía espiritual, para que les enseñe, para que les explique acerca de temas espirituales. Entonces, existen distintas explicaciones en los Vedas. Existen diferentes explicaciones en los Vedas acerca de lo que viene a ser el conocimiento en general. Vedas. ¿Qué significa los Vedas? Conocimiento absoluto. Y para que sea el conocimiento absoluto, quiere decir que tiene que venir del mundo espiritual, de las regiones superiores. Por eso que la palabra upa, es bastante significativa aquí, porque ahí nos dice que tú tienes que estar subordinado a la verdad absoluta, no a algo material, sino tiene que estar subordinado a lo que viene en las regiones espirituales. Por eso mismo que cuando tú hablas de los Vedas, hablas del conocimiento absoluto, hablas del conocimiento total, del conocimiento eterno. Inicialmente, todos los Vedas eran uno solo,
pero en la entrada de Kali Yuga, los Vedas se dividieron en 4. El Rig Veda, el Samaveda, el Yajurveda y el Atharva Veda. Inicialmente, todo era el Yajurveda. ¿Cuándo comienza la escritura? Con la entrada de Kali Yuga, la era en la cual nos encontramos, la última de las eras, de las 4 eras. ¿Cuáles son estas 4 eras? Satya, estos son Vedas, y estos son Yugas, también conocido como eras. Entonces, Satya Yuga o la Edad de Oro. Aquí en Satya Yuga, los humanos vivían 100.000 años. Entonces, hay una degradación con el transcurrir del tiempo y después los humanos solamente vivían 10.000 años. Después 1.000 años, ¿no? Treta Yuga. Maestros, vivían en Satya, vivían 10.000 años. 100.000 años. 100.000 años, ya, ok. 100.000 años. ¿Ya? En Treta Yuga, la era de plata, los humanos vivían 10.000 años. En Dwapar, la era de bronce, 1.000 años. Y en Kali Yuga, la era de hierro, 100 años, que son los años lunares, que en sí son 120 años, ¿no? 100 años solares. ¿Ya? Entonces, como vemos aquí, hay una degradación. Nosotros nos encontramos en este momento en esta era. Maestro, una consulta. ¿Cómo? En la era de bronce dice Dwapara. Sí. Ya. ¿Ya? Entonces, en Dwapar Yuga, la era de bronce, y Kali Yuga, la era de hierro. Entonces, el Yajurveda, el original, el Veda original, todo este Veda era transmitido oralmente. Smriti.
Smriti. ¿Ya? Todo esto era transmitido oralmente, pero cuando se entra a Kali Yuga, comienza la escritura. Y todos esos legados se van a llamar ¿cómo se llaman eso? A ver, ¿cómo se llama cuando ya hay un legado? ¿Como legado oral? ¿Cómo? Cuando viene como de legado oral o legado No, escrito. por eso, Smriti es oral. Sí. Smriti es oral. Antes de la entrada de Kali Yuga, Ajá. todo era oral, todo era Smriti. Sí. Tú eres espíritu. Por eso que dice Upanishad. El Upanishad es que uno está sentado a los pies del maestro espiritual. Entonces el maestro espiritual, ¿se acuerdan? Los 9 procesos del Bhakti Yoga, Ujú. Sravanam, Kirtan, Smaranam. Sravanam es escuchar, oír. Sí. Entonces, cuando tú estás sentado a los pies del maestro espiritual, el maestro espiritual te está impartiendo conocimiento. Ujú. Entonces, tú escuchabas. Los alumnos, los brahmacharis, porque esto tiene que ver, los Upanishad tiene que ver con el Varna y Ashram, tiene que ver con las clases sociales y cómo estás involucrado dentro de esas clases sociales. Entonces, es allí donde tú vas a entender que cada uno de estos escritos va diseñado o se entrega para cada una de estas clases sociales, para los brahmanas, los kshatriyas, los vaishyas y los sudras. Entonces existen los brahmanas, existen los aranyakas, los hikayas. O sea, existe una serie de libros que van para cada una de estas órdenes sociales. Entonces, cuando entramos a Kali Yuga, ¿cuándo se entra en Kali Yuga? Cuando el señor Krishna, que decide venir en Dwapar Yuga, el señor Krishna, el mismo señor supremo, Dios mismo, él decide aparecer en este mundo material, en la tierra. Decide venir acá a la tierra, el mismo señor supremo original, decide venir a este mundo material, especialmente a la planeta Tierra. Entonces, él hace sus pasatiempos, ¿sí? Él hace sus pasatiempos y comienza a realizar actividades para que nosotros podamos saber de él y amarlo. Podamos conocerlo para poder amarlo. Porque si no lo podemos conocer, entonces no podríamos amarlo. Como antes hablamos en introducción, tú no puedes amar en utopía. Tú tienes que conocer la fuente del amor. ¿Y cómo puedes amar a Dios si no lo conoces? No puedes amar a Dios si no lo conoces. Entonces, pero ¿quién más que el mismo Señor Supremo o algún devoto del Señor Supremo te puede entregar esa información? Por eso que se habla de no imaginación. Tú no te inventas algo. Tú recibes estas enseñanzas del conocimiento absoluto a través de estar sentado a los pies del maestro espiritual. ¿Por qué? ¿Por qué a los pies? Porque él está siempre en una vyasasana. ¿Y qué significa vyasasana? Vyasa asana. Asana quiere decir postura o posición, ¿no?
postura o posición. Y Vyasa, ¿quién es Vyasa? Es Vyasadeva. Vyasadeva. Srila Vyasadeva. ¿Quién es Srila Vyasadeva? Es Dios mismo, Krishna mismo, en su forma literaria. Es el Señor Supremo mismo en su forma literaria que escribe los Vedas. Srila Vyasadeva escribe los Vedas. Dios mismo se apiada de nosotros porque entiende que en Kali Yuga, una de las características es que la memoria es muy frágil. Por lo tanto, Él en su amor, Dios mismo en el amor que tiene a su creación, le dice, bueno, hay que facilitarle las cosas. Como la memoria se va a volver muy frágil, entonces vamos a inventar la escritura. Los fonemas, el sonido, el shabda, lo vamos a plasmar en escritos. Entonces, comienza la escritura cuando el Señor Supremo, Sri Krishna, decide partir de este mundo. O sea, parte de este mundo en Dwapar Yuga, inmediatamente entra Kali Yuga. Y Srila Vyasadeva comienza a escribir los Vedas. Entonces, el Yajurveda lo divide en 4 y cada uno tiene una correspondiente. Donde están la medicina, viene de la parte de la Atharva Veda, el Ayurveda. Los mantras para los rituales vienen del Sama, del Risveda. Del Yajurveda encuentra todo lo que viene a ser plan. O sea, hay música, hay arte militar, el Dhanurveda, el Gandharva Veda. O sea, todo está acá. Todo lo que ustedes quieran saber, todo lo que es cultura, todo lo que es conocimiento, lo vas a encontrar en estos 4 Vedas. Pero actualmente se dice que hay un porcentaje muy mínimo de estos Vedas escritos. ¿Por qué? Porque hubo mucho sabotaje, incendiaron muchas bibliotecas, entonces muchos robos, muchos hurtos. Entonces no hay como una totalidad muy grande de los Vedas. Pero afortunadamente la Gaudiya Vaishnava, los Vaishnavas y la Gaudiya Vaishnava salvaguardaron de los Vedas el néctar. De todos los Vedas salvaguardaron el néctar, ¿no? El Srimad Bhagavatam, muchos de los Upanishad, de los Aranyakas. Entonces, y después también con la llegada del señor Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, la última forma del Señor Supremo, entonces también se realizaron nuevos escritos. Dios mismo entregó nuevos escritos que son los mismos escritos de siempre. El Bhagavad Gita, cuando el señor Krishna habla el Bhagavad Gita en la guerra del Mahabharata, en la batalla de Kurukshetra, entonces Srila Vyasadeva escribe el Mahabharata. Y dentro del Mahabharata está el Bhagavad Gita. Entonces, el Mahabharata está escrito para Kali Yuga, para la gente en general. Está escrito para la gente en general. Entonces, para las personas que tratan de cultivar el brahmanismo, que tratan de cultivar la parte sapiente, que tratan de indagar acerca de la verdad absoluta, para después poder entregarlos también, para poder discernir. Entonces, el Bhagavad Gita también se encuentra en un estado filosófico y fue entregado por su divina gracia a Vaishnava Vrinda Bhaktivedanta Swami Prabhupada, o también conocido como Srila Prabhupada en Occidente.
Entonces, él nos entrega el Bhagavad Gita tal como es, donde nos comienza a explicar los textos, los 700 slokas de la Bhagavad Gita, donde encontramos el Panchvidya, ¿no? Los 5 plataformas de conocimiento, ¿no? ¿Quién es el Señor Supremo, Ísvara? ¿Quién es el Atman, el alma espiritual? ¿Quién es Prakriti, el mundo material? Kala, el tiempo. Entonces, se encuentra estos 5 fundamentos, estos cinco verdades fundamentales, y se estudia analíticamente eso. Pero, ¿qué sucede? El Bhagavad Gita, a través de las enseñanzas filosóficas, no es para que lo entiendan todos. Entonces, por eso que Srila Vyasadeva, él escribe el Mahabharata también para la gente, para las generalidades de las personas. Si a ustedes han tenido la oportunidad de leer la epopeya, la Ilíada, o sea, el Mahabharata es tremendamente cautivante. No existe una obra más cautivante que el Mahabharata. Una persona que comienza a leer el Mahabharata no lo va a dejar. Se va a pasar incluso hasta de vigilia leyendo el Mahabharata, porque es muy, muy cautivante. Y nosotros tenemos traducciones del Mahabharata. Tenemos traducciones del Mahabharata, lo encontramos en castellano, que no son libros, son libros no muy grandes, no son de mucho amor. Son libros no muy grandes que uno lo puede encontrar, en algunas ediciones. Mahabharata, los negros de arriba, los dos. ¿Sí? Se encuentran así. Tomo 1 y tomo 2. Mahabharata. ¿Ya? Estos libros son recomendados para que una persona en su casa los pueda tener, los pueda leer. También hay en digital, por ahí hay, me parece que en algún momento lo compartí en el grupo, y las personas que desean tener el Mahabharata me avisan para ver la manera de cómo poder entregárselos. Ya saben ahí, para que las personas que quieren pertenecer a la comunidad también manden un mensaje y con gusto lo vamos a agregar. Entonces, este Mahabharata nos entrega dentro de este Mahabharata se encuentra el Bhagavad Gita, pero el Bhagavad Gita, como les explicaba, tiene el aspecto filosófico, porque ahí se encuentra toda la verdad absoluta. O sea, los Upanishads siempre fueron hablados desde el inicio de la creación. Siempre fueron hablados, ¿no?, desde el inicio de la creación. Pero en Kali Yuga, antes de que entre Kali Yuga, el señor Krishna mismo vino y entregó la Bhagavad Gita otra vez. Y le dijo, este conocimiento que yo te estoy entregando, se lo decía Arjuna, este conocimiento es un conocimiento imperecedero. Primero se lo entregué a Vivasvan, al dios del sol. Después se lo entregué a Isvaku, el hijo. Y así se fue entregando, pero en el transcurrir del tiempo, este conocimiento eterno se desvirtuó. Por eso que nuevamente te la estoy entregando a ti, porque tú eres mi amigo y ahora entiendes que eres mi discípulo. Por lo tanto, una vez más te lo estoy entregando para el beneficio de las generalidades. Entonces, cuando hablamos de los Upanishads, estamos hablando de que siempre existió. Pero ya en este Kali Yuga, este conocimiento absoluto, estos Vedas, se tratan de filtrar, se tratan de ya no, como ya no tenemos tantos años,
porque en Kali Yuga a lo mucho se tiene 100 años, ¿no? 100 años humanos, pero lunares, ¿ya? Entonces, no puedes hacer todas las austeridades que en estas otras eras sí se hacían, en estas otras eras sí se hacían. Acá hablamos de que habían personas que tenían que pasar 10.000 años meditando para alcanzar alguna realización, para tratar de llegar al mundo espiritual, al Nivriti Shakti. Pero en Kali Yuga ya no es así. En Kali Yuga, a través del Harinaman Sankirtan, a través del canto congregacional de los santos nombres del Señor, uno puede liberarse. Y eso fue la mayor dádiva, el mayor regalo que Dios mismo nos vino a entregar en su forma de Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. Por eso que Srila Vyasadeva te entrega los Vedas escritos y los Vaishnavas, los devotos del Señor Supremo, ellos comienzan a recopilar toda esta información y lo ponen en papiros, en cortezas de los árboles, en sánscrito. El sánscrito es el idioma que se habla en los mundos espirituales. Entonces, ¿cuántos años más o menos hacia atrás fue eso? La escritura, cuando parte el Señor Supremo partió hace un poco más de 5.000 años, 5.020 y tantos años. Entonces las escrituras tienen 5.000 años. Por eso que cuando uno busca en los restos arqueológicos parte de las escrituras no encuentras. Y por ahí algunos dicen que los sumerios son los que comenzaron con las escrituras, o algunos dicen a los árabes, los egipcios. No, el sánscrito es el idioma original. El sánscrito es el idioma original. Entonces, cuando uno comienza a leer estas grandes obras literarias y tú lees los Vedas, te das cuenta que de ahí viene todo. Aunque hay algunas personas que dicen que no es así, pero ellos especulan porque no tienen ninguna información real. Acá nosotros tenemos información real. Tenemos dentro de algunos templos donde se salvaguarda estas escrituras que estaban en corteza. O también hay muchas escrituras que se guardaron en tablillas, como si fueran abanicos. Y ahí también encuentras estas escrituras. Entonces, sí se encuentra estos vestigios. Pero las escrituras, una vez más, comienza en la era de Kali Yuga. Entonces, por eso, la importancia de encontrar a un maestro espiritual. La importancia de encontrar un maestro espiritual para poder establecer el verdadero camino en tu vida. El verdadero camino en tu vida. De esa manera tú vas a poder ir sobre seguro en esta oscuridad llamada Kali Yuga, ¿no? Porque en Kali Yuga la oscuridad se presenta mucho más fuerte. En Kali Yuga la oscuridad se presenta mucho más fuerte, por lo tanto no se puede llegar a Dios si no es a través de sus devotos. Y eso es algo real. Eso no es porque sea algo sectario, porque a alguien se le ocurre que sea así. Por eso mismo, todos los grandes maestros, todas estas grandes personalidades que han venido sobre el planeta Tierra, todos ellos siempre han tenido dentro de su haber el ir hacia un maestro espiritual. Lo encontramos con Jesucristo, que fue a tomar refugio, bautizo,
con Juan. Le encontramos con el señor Buda, que siempre buscó a los maestros y a la edad de 12 años fue entrenado también por otros maestros, por sus gurús. Lo encontramos en Sankaracharya. El mismo señor Krishna, el mismo señor supremo, también tuvo sus maestros espirituales. El señor Chaitanya Mahaprabhu también tuvo sus maestros espirituales. Entonces, si ellos tuvieron maestros espirituales, ahora imagínense nosotros. Por eso mismo, pero hay que saber quién es un maestro espiritual, hay que saber reconocer quién es un maestro espiritual. Porque si no, también podemos ser fácilmente engañados. No porque digan, yo estoy en la Gaudiya Vaishnava, quiere decir que ya listo, ya son. No, porque en todos los lugares se cuecen habas. Entonces, por eso está el respaldo de los Vedas. Por eso, ¿cuál es la función real del Upanishad? Es que te enseña el camino de cómo acercarte. Porque el Upanishad te enseña la verdad absoluta. La función directa del Upanishad es enseñarte la última realidad. Porque existen diferentes plataformas dentro de la evolución de la conciencia, dentro de la evolución del alma espiritual. El Upanishad es lo que te va a enseñar la última realidad. Por eso te dice que te está enseñando el conocimiento de la verdad absoluta. Los Vedas es ese conocimiento absoluto, pero ahí encuentras de todo, encuentras lo bueno y lo malo, porque está todo. Pero el Upanishad es como el néctar, pero existe el néctar de los néctar, que viene a ser el Srimad Bhagavatam. Esa es la parte más nectaria que existe de todos los Upanishads. Por eso Srila Vyasadeva, cuando escribe los Vedas, Narada Muni, que era su maestro espiritual de Srila Vyasadeva, él le dice, ¿qué pasa? ¿Por qué no estás contento si has hablado acerca de todo conocimiento absoluto? Y Srila Vyasadeva le dice, sí, yo sé que he hablado de todo, pero no he hablado del que tengo que hablar. O sea, he entregado todo el conocimiento, pero no he entregado el conocimiento de cómo conocer al que hay que conocer. Y ese es el Señor Supremo. Entonces, Narada Muni dice, tienes razón. Tú, porque eres un gran devoto, aun siendo él la misma personalidad de Dios, le dice, porque tú eres un devoto, por eso tu corazón es tan bondadoso que quieres beneficiar a la generalidad de las personas. Pero no todos lo van a entender. Entonces, esto va a estar dirigido para tus bhaktas, para practicantes de Bhakti Yoga, para los que son sinceros buscadores de la verdad absoluta. Es allí donde Srila Vyasadeva comienza a escribir el Srimad Bhagavatam, el néctar de los néctares. Y en sus 12 cantos entrega todo el conocimiento, pero a través de la visión de un devoto. Y te va explicando paso por paso, en cada uno de esos 12 pasos, cómo llegar a desarrollar tu Bhakti Yoga. Entonces, en este Sri Upanishad, en estos 18 versos, Sri, la palabra Sri es Lakshmi Devi, y Lakshmi Devi es la diosa de la fortuna. Entonces, cuando hablamos del Sri Upanishad, hablamos de la más grande fortuna, o de lo afortunado que es el poder estar estudiando los Upanishads a los pies del maestro espiritual, a los pies de aquella persona que está llevando su vida espiritual en función al conocimiento de la verdad absoluta.
Por eso que este libro, a través de sus 18 shlokas, te va a enseñar quién es el Señor Supremo, quién es el Señor Krishna. Al menos te va a enseñar quién es el Señor Krishna, cómo comienza todo este conocimiento védico y por qué uno tiene que establecer su conexión real con él, haciendo lo que sea parte de tu día a día. Así que quedan todos invitados a esta hermosa travesía, a recorrer y caminar este hermoso sendero de la devoción. Si tienen alguna pregunta. A partir de la próxima semana, a partir del próximo martes, Dios mediante, vamos a comenzar ya con el primer verso de el Sri Upanishad. Así que espero que no se lo pierdan. Radhe, radhe. Radhe, radhe.